En los títulos te contábamos que hubo un nuevo imputado por el robo y muerte de la yegua Bonita aquí, que conmocionó a toda la localidad. por eso está en línea el fiscal, el doctor Francisco Arrien, para hablar al respecto. Muy buen día, fiscal, muchas gracias por atendernos. Roberto y Macarena lo saludan, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Roberto, ¿Qué Macarena, tal? y bueno, y a toda la gente que está escuchando Patagonia. Bien. Bueno, gracias una vez más, y justamente queríamos hablar sobre la investigación, y por esta misma instancia entendemos que hay cuestiones que se abordan de manera general en los medios, pero bueno, cualquier, dato sobre cómo avanza, ¿no?, esta investigación que conmocionó a la localidad a partir del hecho, es bienvenido aquí en Ventana Andina para actualizar y llevar tranquilidad a la población también de que se está haciendo, ¿no? Se están haciendo cosas. Sí, no, mira, en realidad siempre está bueno que la gente sepa qué es lo que se hace, porque a veces, lamentablemente, nosotros por falta de tiempo, a veces por alguna falla de comunicación, muchas veces la gente se queda con la noticia del hecho y no sabe cómo sigue después. Entonces, desde ese punto de vista está bárbaro que ustedes se ocupen unos días después del tema. Mira, nosotros como en todos los casos, yo recién estaba firmando el caso 825, así que para que ustedes se den una idea de la cantidad de causas que tenemos a esta altura del año, ¿no? Es decir, ya vamos a superar la del año pasado. Pero bueno, en cada caso nosotros siempre hay una primera actuación, unas primeras diligencias que hace la policía, que el primer objetivo de la policía es chequear la información de lo que se denuncia, ¿no? Y esto fue lo que ocurrió en este caso. La policía, una vez que se hizo la denuncia, inició las primeras actuaciones policiales, donde las primeras personas que van es tanto la policía de seguridad como la policía criminalística y la división judicial de investigaciones. Y bueno, y ellos empiezan a recolectar la primera información para que nosotros después sepamos desde la Fiscalía qué camino seguir, ¿no? Es decir, concretamente qué hecho tenemos, quiénes podrían ser los autores, y a partir de allí comenzar. Esto llevó unos días hasta que se fue recolectando distintas evidencias que a mí me permiten hacer pedidos a los jueces, que son quienes me autorizan algunas medidas, como por ejemplo allanamientos, detenciones y demás. Y bueno, una vez que ya teníamos algunas evidencias que nos permitían saber qué fue lo que ocurrió, en función de eso actuamos, y bueno, y ahí se produjeron estas dos detenciones con distintas audiencias, primero en un caso y después en otro caso. Y la primera audiencia que nosotros hacemos es una audiencia donde nosotros le pedimos al juez que nos dé un plazo para cerrar la investigación, porque sospechamos que las personas que estamos acusando cometieron un delito. Y esto fue lo que hicimos. Por eso hay dos personas ahora con una prisión preventiva. Se llama preventiva porque por supuesto todavía no hay una condena. Y seguimos investigando. Seguiremos buscando evidencias, y en función de las evidencias que tenemos, bueno, terminado el plazo de investigación que me otorga el juez, ya haremos las acusaciones finales, y bueno, y buscaremos que se haga justicia. Francisco, las detenciones, digamos, estas dos personas no fueron simultáneas, o sea, esta segunda persona llegó luego de otra audiencia o de la recolección de otras pruebas. Claro, porque lo que a veces ocurre en la mayoría de los casos es que las investigaciones son muy dinámicas. Es decir, nosotros vamos teniendo evidencias, a veces es muy raro que inmediatamente después de que denuncien un hecho tengamos todas las evidencias juntas. Es decir, estas evidencias se van recolectando día a día hasta poder reconstruir el hecho tal como fue, o por lo menos lo más cercano a lo que fue, y recién ahí sabemos si tenemos evidencias o pruebas para acusar a una persona. Entonces, bueno, en este caso, la verdad que se trabajó bastante bien, independientemente de la conmoción que genera en las redes y demás, que sabemos que esto ocurre siempre, es habitual. La realidad es que, bueno, ya desde el primer día, inclusive hubo mucha colaboración, que a veces no ocurre también, ¿no? Porque mucha gente tiene temor y no quiere involucrarse, entonces nadie dice nada. Y a nosotros se nos complica mucho, a nosotros y a la policía, ¿no? Se le complica mucho juntar esas evidencias
que en definitiva es lo más importante que nosotros necesitamos, ¿no? Porque todo el mundo sabe que a nadie se lo puede acusar sin pruebas. Claro. Entonces, bueno, yo sé que a veces la impaciencia de la sociedad, como para que enseguida ya se haga justicia, pero la verdad que la justicia se hace trabajando con meticulosidad, con tiempo, juntando evidencias y llevando a una persona a juicio para que se pueda defender como corresponde. Y todo eso lleva un proceso que obviamente no es a veces el que la sociedad o la víctima desea, ¿no? Le gustaría que le gustaría que en 48 horas esté todo resuelto, pero a veces es sencillo y lo encontramos rápidamente, las evidencias, y a veces lamentablemente no. Lamentablemente hay que trabajarlas un poco más. Francisco, el juez ha dictado una preventiva a estas dos personas por demora a profugarse o por... No, nosotros tenemos dos motivos por los cuales se puede dictar una prisión preventiva. Una es por eso que vos decís, que se pueda fugar, y el otro motivo es porque puede haber un entorpecimiento de la investigación. Este es el argumento que nosotros escribimos frente al juez, porque en realidad entendemos que primero nosotros tenemos un problema bastante complejo, porque al ser un pueblo relativamente chico, si bien cada vez es más grande, pero la posibilidad de que se crucen las víctimas con los imputados y los imputados con los testigos y demás es muy alto, y nosotros realmente necesitamos hablar con vecinos, testigos, personas que nos digan exactamente qué fue lo que vieron, qué fue lo que escucharon, qué fue lo que pudieron advertir. Ahora, si esas personas están intimidadas con una persona que está sospechosa de haber cometido un delito, y bueno, es muy probable que esos testigos no quieran declarar, rehuyan un poco a la obligación legal de declarar. Bien. Y eso es un poco lo que le explicamos al juez, y por ese motivo le pedimos la prisión preventiva hasta que tengamos la acusación final, ¿no? Francisco, el juez al que se refiere, ¿cuál es el nombre, digamos, quién es el juez en esta causa? El doctor es el doctor Juan Pablo Laurense, que es un juez de Bariloche. Ustedes saben que acá todavía en Bolsón no tenemos juez, así que es un juez de Bariloche, del Colegio de Jueces de Bariloche. Bien. Y antes de despedirlo, sabemos no tenemos más tiempo, pero nomás adelantar, digamos, la investigación por el robo en Mallín Ahogado a ese campo y que incluso maniataron ahí al dueño, ¿también está a cargo de la Fiscalía Descentralizada del Bolsón y de la Policía? Sí, todos los hechos que ocurren de acá hasta el Manso y parte de Ñorquinco están bajo la dirección de la investigación de la Fiscalía de Bolsón. Sí, este hecho y otros más también que hemos tenido bastante violentos, también. Esos hechos se están trabajando muchísimo y bueno, esperamos tener algún resultado en estos días, también para que, bueno, de alguna manera haya un poco más de tranquilidad en la gente, pero bueno, sí, son hechos que ocurren. El ámbito rural es un problema para nosotros bastante grave porque hay poca disponibilidad en general de seguridad y bueno, y eso es un tema ya histórico, ¿no? Y me refiero no solamente a Mallín, sino también pasa en el Manso, en zonas de Cuesta del Ternero, en parte de Ñorquinco. Ahí es un tema bastante complejo porque son distancias muy, muy extensas, muchos parajes desolados, donde no hay mucha gente, y bueno, lamentablemente eso es una posibilidad que tienen adicional la gente que comete delitos para hacerlo, porque es muy difícil a veces después reconstruir el hecho. Claro. Pero, qué sé yo, bueno, ya no quiero meterme en algo que no me corresponde, pero eso creo que habría que revisar un poco el tema de la seguridad rural. Fiscal, muchísimas gracias y que tenga una buena semana. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por comunicarse con la Fiscalía. No, gracias a usted. Gracias, buen día, gracias. Hablábamos con el titular de la Fiscalía Descentralizada de El Bolsón, el doctor Francisco Arrien, a propósito del secuestro y luego la muerte de la yegua y la investigación justamente que surge a partir de allí, la yegua Bonita, y después lo escuchaban reflexionando sobre el ámbito rural y también no referente al robo que sufrió, al violento robo que sufrió el vecino en Mallín Ahogado el 3 de julio.